En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todo María y por las benditas almas del purgatorio. Estamos en el octavo mandamiento: no dirás falsos testimonios ni mentir. La pregunta que correspondía para hoy, 457, ¿qué es mentira? Mentira es un pecado que consiste en asegurar como verdadero con palabras o con obras lo que no se tiene por tal. Yo sé que tal o cual cosa no es así y manifiesto lo contrario con mis palabras o con mis obras. Uno puede mentir con las acciones también, no les quepa la menor duda. A veces la gente piensa que solamente con las cosas que uno dice, no. Con las cosas que uno hace para engañar al otro también se puede mentir. ¿De cuántas especies es la mentira? La mentira es de 3 especies. Mentira jocosa, mentira oficiosa y mentira dañosa. Y ahora voy a explicar cada una de las 3, muy interesante, algunos ya lo saben. ¿Qué es la mentira jocosa? Mentira jocosa es aquella con que se miente por burla o juego sin perjuicio de nadie. Ah, padre, entonces no se pueden hacer bromas, no, porque no está diciendo lo mismo. Repito, mentira jocosa es aquella con que se miente por burla o juego y sin perjuicio de nadie. La diferencia, entonces, uno podría decir, entonces un católico, me disculpan la expresión, tiene que ser un amargado, no puede contar chistes, no puede hacer una broma. Y no, el católico no tiene que ser triste, como dice ese dicho, un santo triste es un triste santo. El católico, sin duda, tiene que ser una persona alegre, pero la diferencia está que cuando es una broma o un chiste, uno lo manifiesta. Está finalmente, uno hace la broma y se expresa, o sea que no queda como un engaño. Uno hace un chiste y inmediatamente o al instante uno le explica que es una broma, lo que ha dicho, o un chiste. En cambio aquí es dejarlo al otro engañado, y ahí está la malicia. Y ahí lo quiero hacer por juego, por burlarme de él, pero dejo las cosas así. En cambio un chiste o una broma, inmediatamente o al tiempo uno entiende, o uno mismo le dice que está hablando, valga la redundancia, en broma. Entonces la mentira jocosa, hay un engaño, un juego, una burla, pero yo dejo al otro engañado. Y esa es la diferencia. Un católico tiene que ser una persona alegre, y algunos chistes y bromas son sanas y hacen reír a la gente. Y como decía un sacerdote español que conocimos, reír es bueno, decía él. Entonces, pues bien, saber la diferencia y no vayan a pensar entonces que un católico tiene que ser una persona amargada o tristona. Siguiente pregunta: ¿qué es la mentira oficiosa? Mentira oficiosa es la afirmación de una falsedad por el propio o ajeno perjuicio, por el propio o ajeno provecho, sin perjuicio de nadie, sin perjuicio de tercero. Es la típica y falsamente llamada mentirita piadosa, que uno dice para salir del paso o para no quedar mal. Pues pésimo, pésimo. A Dios no le gusta y no tiene de piadosa, no tiene nada. Entonces es por el propio o ajeno provecho, para que yo no quede mal, o para salir del paso de un problema. Pues está mal, está mal. No se perjudica a nadie, padre. Pues sí se perjudica, la honra de Dios, la honra de Dios. Dios quiere que uno sea veraz. Entonces no existe la mentira piadosa. Si uno se encuentra en un aprieto que puede quedar mal o no puede salir del paso, o logra cambiar de tema, o tiene que soportar que va a quedar mal. Y bueno, no es ningún pecado de decir no cumplí con eso, no pude hacer eso, en vez de andar mintiendo como mucha gente mundana y bastante comúnmente acostumbrada a hacer. Pues muy mal, y si quieren santificarse nunca lo harán si son así. Otro ejemplo de una mentira oficiosa, donde es por el propio provecho y no se perjudica a otro, o el último puede ser relativo, pero los pobres muy comúnmente inventan sus historias para obtener una limosna. Bueno, por provecho propio. El perjuicio ajeno o no existe, puede ser, bueno, uno se priva de unos pesos para ayudar. De cualquier manera, el católico tiene que ser siempre un corazón abierto hacia los pobres. No existe, y lo hemos repetido muchas veces,
no existe verdadero catolicismo sin esa, por lo menos, intención común y habitual de querer a los pobres. Uno no tendrá que hacerlo en todos y cada uno de los que se presentan, pero la actitud general interior es de algo a los pobres, y si no, estamos bastante errados del catolicismo. Vuelvo a insistir, tal vez no a todos los que me piden, estaré obligado a darles a todos, pero la actitud general es de querer en general ayudar a los pobres. Y el otro está diciendo una mentira, o no, un cuento. En mi país, cuando alguien dice mucho y es falso, se le dice guitarrear, aquí que le dicen dar carreta, no sé bien el dicho. Si es falso o no, para el caso es pobre igual, entonces hay que ayudar. Si su historia es falsa o verdadera, no lo podemos saber a ciencia cierta. Lo que sí sabemos a ciencia cierta es que igualmente es pobre, diga o no diga la verdad. Entonces yo tengo que ayudarlo. Y muy insistentemente les digo que tengan un espíritu donde en general yo quiero ayudar a los pobres, si no, estamos fuera del espíritu del catolicismo, fuera del espíritu católico. Y la tercera clase de mentira es la mentira dañosa. Mentira dañosa es afirmar una cosa falsa con perjuicio en tercero. Por afirmar una falsedad le dañé la fama a alguien, bastante común y bastante grave. Y hay que hacer reparación. No sé si yo dañé la fama ajena con algo que es falso y le dañé su fama. Fulano hizo tal cosa y no lo hizo. Fulano es un pecador, invento, un lujurioso, es un ladrón y no es tal. ¿Cómo reparo eso después? La única forma es retractarse. Si no me retracto, voy a tener problemas con Dios. Entonces, si yo dañé la fama ajena con algo que es una mentira, con algo que es falso, tengo que reparar el pasado y tengo que decir y retractarme que lo que yo dije es falso. Les conté hace poco, y lo repito, la historia de San Gerardo Mayela, santo. Cuando era seminarista, una joven lo acusa de haber pecado de impureza con ella, miren la brutalidad, y falso, lo sancionan a él por esa acusación, y esa joven se enferma al poquito tiempo y se está por morir, tal vez por lo que hizo, que le mandó la enfermedad, y se ve que se va al infierno. Y no era, perdón por la expresión, no era tonta, entonces dije, no, antes de morirme yo tengo que aclarar que es mentira lo que dije, y lo aclaro. Y si no se hubiera ido al infierno, casi seguro, pero por lo menos Dios le dio la gracia y ella siguió la gracia de decir la verdad y retractarse de lo que había dicho. Entonces, si yo dije algo falso y dañé a otro, tengo que retractarme ante la persona que lo dije. Imagínense si uno por decir una falsedad le hace perder el trabajo a otra persona, que puede pasar, y ha pasado, gravísimo. Y si yo le hice perder el trabajo a una persona por algo falso que dije, yo tengo que hacerme cargo de su salario que no me cobra. Un problema gigantesco, y si no Dios me lo va a cobrar. Cuando una persona tiene su familia, yo le hago perder el trabajo injustamente porque miento sobre algo de él, el jefe se lo cree y lo echan del trabajo. Si yo hice echar falsamente, o injustamente, mejor dicho, una persona por una mentira, yo tengo que hacerme cargo de lo que él ganaba y no va a ganar ahora, es gravísimo. Y es un problema gigante. ¿Es lícito alguna vez mentir? Jamás es lícito mentir, ni por juego, ni por interés propio o ajeno, ni por hacer daño, por ser una cosa mala en sí. Son las cosas intrínsecamente malas. Y con esto terminamos con esta enseñanza. No hay tantas cosas intrínsecamente malas. Mentir, al decir que es intrínsecamente malo, que no se puede justificar nunca una mentira. Nunca se puede justificar. ¿Qué otras cosas podemos dar de ejemplo de cosas intrínsecamente malas? Una blasfemia. Decir una blasfemia contra Dios no se puede justificar nunca. Mas, sin embargo, muchas acciones del ser humano que pueden ser o buenas en sí, rezar algo bueno en sí, o pueden ser indiferentes en sí. Y cuando son diferentes en sí, la cosa o acción, el objeto, depende del fin buscado y de las circunstancias, y ahí se hace bueno o malo, cuando son diferentes. Padre, ¿puede dar un ejemplo de una acción, primero digamos buena en sí, ya le dije, rezar. Una mala en sí, mentir, decir una blasfemia. Ahora, las acciones buenas en sí, vuelvo para atrás, rezar, o las acciones indiferentes, le voy a dar un ejemplo de un indiferente, dependen de las circunstancias y del fin. En cambio, las que son
malas en sí o intrínsecamente malas no dependen de nada, siempre son malas. La lujuria siempre es mala también. Y una indiferente que no les quería dar ejemplo a propósito para dejarlo al final. Matar, ¿será malo? ¿Será bueno? El 90% de las personas dicen, ¿es malo? No, no es malo. Es indiferente, que depende de la cosa en sí, el fin y las circunstancias. Matar en defensa propia no es malo, es bueno. Matar para defender a mi patria, porque me están invadiendo otro país, es bueno. El policía que en un asalto abate a un delincuente es algo bueno. El militar que lucha contra la guerrilla y los problemas que en un país se puedan dar es algo. Una guerra justa es algo bueno. Entonces, matar contra el común concepto de gente es una acción indiferente en sí, que depende del fin o intención y de las circunstancias. Maté para que no me mate a mi ladrón, maté para que el ladrón no mate a mi esposa. Son acciones buenas inclusive. ¿Cuáles son las acciones viles? Asesinato, que ahí se mata a un inocente. El aplicar la pena de muerte, cuando una persona mató a otra, o por violación, o por abuso de menores, por las cosas tan graves, la pena de muerte, lo hemos explicado, es según el derecho natural para los delitos más graves de todos, y según la ley de Dios. Entonces, un verdugo, que le toca trabajar de verdugo, como antiguamente siempre existía, está haciendo un oficio que es bueno, sí, está castigando con pena de muerte a los culpables de delitos gravísimos. Entonces los asesinatos son cosas viles, ahí tiene una muerte injusta, la muerte del inocente. El aborto ni hablemos, la muerte del más inocente y indefenso de todo. Y el mundo moderno es al revés. A los violadores y a los asesinos no se les aplica la pena de muerte. Y a los inocentes, los niños en la pancita de su mamá, los métodos abortivos, etc., ahí sí la eutanasia. Ahí tienen otro asesinato vil, que es mala. Todo al revés. Lo malo se puede hacer y lo bueno no se puede hacer. Castigar severísimamente a los que hacen a veces la vida imposible en la sociedad y ya no. Dejamos la prédica de hoy con esas enseñanzas y ejemplos de acciones indiferentes. Ave María Purísima, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.